¿Sabía usted que la mayoría de los cristianos celebran una festividad que Jesús nunca ordenó? Una que los apóstoles jamás practicaron y que la iglesia primitiva rechazó durante siglos. Hoy vamos a hablar de algo que podría perturbar muchos corazones. Sin embargo, es necesario decirlo con amor y con verdad. ¿Por qué un verdadero cristiano no debería aceptar la Navidad como una celebración cristiana? Digo esto no para causar división, sino porque amo la verdad de Dios más que las tradiciones de los hombres. Y si usted ama verdaderamente a Cristo, también necesita amar la verdad, incluso cuando desafía lo que siempre hemos hecho. La Navidad se ha convertido en la festividad más importante del cristianismo moderno. Las familias se reúnen, se intercambian regalos, la música llena las calles, las luces decoran las casas. Todo parece tan hermoso, tan inocente, tan cristiano, pero responda con honestidad. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde ordenó Cristo que se celebrara su nacimiento? ¿Dónde enseñaron los apóstoles sobre árboles decorados, sobre Santa Claus, sobre el 25 de diciembre? La respuesta es clara y dolorosa. En ninguna parte. Absolutamente en ninguna parte. Jesús dijo en Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Preste mucha atención en espíritu y en verdad, no en la tradición, no en el sentimentalismo, no en lo que parece hermoso a los ojos humanos, sino en la verdad. Y la verdad es que la Navidad no tiene orígenes cristianos. La verdad es que esta fecha no marca el nacimiento de Cristo. La verdad es que todo lo que envuelve esta celebración proviene de prácticas paganas que la Iglesia romana mezcló con el cristianismo siglos después de la muerte de los apóstoles. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar por qué Jesús nunca celebró su propio cumpleaños? ¿Por qué no hay una sola mención en los evangelios de una celebración de cumpleaños para Cristo? ¿Por qué los apóstoles que caminaron con él durante 3 años nunca instituyeron esta celebración? La respuesta es simple. Porque Dios no aprueba este tipo de adoración, porque la verdadera adoración no es inventada por el hombre, sino revelada por Dios. Y Dios nunca reveló que debiéramos celebrar el nacimiento de Cristo con las prácticas que vemos hoy. Veamos los hechos históricos, porque la verdad resiste la investigación. El 25 de diciembre era una fecha sagrada para los romanos paganos mucho antes de que Cristo naciera. Era el día en que celebraban al Sol Invictus, el dios Sol invencible. Era la fiesta de Saturno, las Saturnales, donde había orgías, borracheras, intercambio de regalos y todo tipo de inmoralidad. Cuando el emperador Constantino mezcló el cristianismo con el paganismo en el siglo IV, simplemente transfirió esta fiesta pagana a una celebración supuestamente cristiana. La fecha no ha cambiado, las costumbres no han cambiado, solo se ha puesto el nombre de Jesús sobre una festividad que siempre ha estado dedicada a los demonios. El propio árbol de Navidad tiene orígenes paganos. En Jeremías, capítulo 10, versículos 2 al 4, Dios dice, «Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva». Dios está advirtiendo contra la práctica de cortar árboles, decorarlos y adornarlos como hacían los paganos. ¿Y qué hacemos en Navidad? Exactamente eso. Cortamos un árbol, lo llevamos adentro, lo decoramos con adornos, ponemos regalos debajo y decimos que es para Jesús. Pero Dios lo dejó claro, no aprendáis el camino de las gentes. Y Santa Claus, un hombre vestido de rojo que todo lo ve, todo lo sabe, que premia a los buenos e ignora a los malos, que entra en las casas por la noche, que tiene poderes sobrenaturales. ¿No es esto una caricatura de Dios? ¿No es una blasfemia disfrazada de inocencia? Enseñamos a nuestros hijos a orar a Jesús, pero al mismo tiempo les enseñamos a hacer peticiones a un anciano barbudo que vive en el Polo Norte. Dividimos la devoción.
Creamos un ídolo y luego nos preguntamos por qué la fe de los niños se debilita cuando crecen y descubren que Santa Claus no existe. Comienzan a cuestionar: si me mintieron sobre él, me mintieron también sobre Jesús. El problema no es solo el origen pagano. El problema es que hemos reemplazado la verdadera adoración con un festival comercial. La Navidad se ha convertido en la época más rentable del año para los comerciantes. Se gastan millones de dólares en regalos, decoraciones, fiestas, mientras que el nombre de Cristo es apenas un pretexto para el consumismo. La gente se endeuda, pelea por juguetes en las tiendas, se pisotean unos a otros en busca de ofertas, y a eso lo llaman una celebración del nacimiento del Salvador. ¡Qué amarga ironía! ¡Qué contradicción tan flagrante! Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. ¿Y hay lugar para él en la Navidad de hoy? ¿O simplemente usamos su nombre para justificar nuestras tradiciones carnales? La verdad es que Jesús fue expulsado de la propia Navidad. No está en las canciones sensuales que suenan en las calles. No está en la bebida y la glotonería de las fiestas. No está en el materialismo que domina los corazones. No está en la hipocresía de la gente que lo ignora todo el año, pero finge piedad en diciembre. Pablo escribió en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo que cualquier cosa añadida al evangelio puro es maldita. ¿Y qué es la Navidad sino una adición humana? Una tradición que no vino de Dios sino de los concilios romanos. Algunos dirán: pero yo celebro a Jesús en Navidad. Para mí se trata de Cristo. Mi respuesta es simple. ¿Acepta Dios una adoración que no pidió? Podemos inventar nuestras propias formas de honrarlo. ¿Recuerda la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? En Levítico capítulo 10, versículo 1, leemos que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová que él nunca les mandó, y que salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Murieron, porque ofrecieron a Dios una adoración que él no había autorizado. Sus intenciones pudieron ser buenas, pero Dios las rechazó porque no era conforme a su voluntad. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y sigue exigiendo adoración en espíritu y en verdad. No podemos venir ante Dios con prácticas paganas bautizadas con nombres cristianos y esperar que las acepte. No podemos mezclar la luz con las tinieblas, a Cristo con Belial, el templo de Dios con los ídolos. Pablo pregunta en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? La respuesta es clara: ninguna. Absolutamente ninguna. La verdad te hace libre, pero primero te perturba, te desafía, te confronta, y muchos no quieren escuchar porque aman sus tradiciones más que la verdad de Dios. Prefieren permanecer en su cómodo error antes que enfrentar la incómoda verdad. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiere ser libre? Entonces necesita conocer la verdad. Y la verdad es que la Navidad no es cristiana. Nunca lo fue y nunca lo será. No importa cuánto intentemos vestir esta celebración pagana con ropajes religiosos. Pero, ¿por qué importa tanto esto? ¿Por qué no podemos simplemente seguir a la mayoría? ¿Por qué no aceptar que la Navidad, aunque con orígenes paganos, se ha convertido en una tradición cristiana? La respuesta reside en el propio corazón de Dios y en su deseo de un pueblo santo, separado, diferente del mundo. Dios siempre ha llamado a su pueblo a salir de en medio de las naciones, a no contaminarse con las prácticas paganas, a ser luz en medio de las tinieblas. Y cuando mezclamos lo sagrado con lo profano, cuando intentamos servir a Dios con los métodos del diablo, lo deshonramos profundamente. En Deuteronomio, capítulo 12, versículos 30-31.
Dios advierte a su pueblo con palabras que no dejan lugar a interpretaciones creativas. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas y que no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. ¿Está claro? Dios está diciendo directa y tajantemente: no copies las prácticas paganas para adorarme, no adoptes las costumbres de las naciones idólatras y las uses en mi culto. Esto es abominable para mí. Esto despierta mi ira. ¿Y qué hicieron con la Navidad? Exactamente lo que Dios prohibió categóricamente. Tomaron las prácticas de los paganos, las fechas sagradas de los adoradores del sol, los símbolos de los cultos antiguos, y dijeron sin ningún pudor: ahora esto es para Jesús, ahora esto es cristiano, ahora esto es santo. Pero Dios rechaza con vehemencia esta adoración híbrida. No acepta las obras del paganismo adornadas con versículos bíblicos y canciones. Él quiere pureza absoluta, quiere verdad sin adulterar. Quiere obediencia genuina, no tradiciones humanas disfrazadas de espiritualidad y envueltas en un sentimentalismo barato. Considere cuántas veces en la Biblia Dios castigó severamente a su pueblo por mezclar la verdadera adoración con prácticas paganas. Israel cayó constantemente en este error fatal. Adoraban a Jehová en el templo, pero también servían a los dioses de las naciones vecinas en los lugares altos. Colocaron ídolos detestables dentro del propio templo de Dios, ofrecieron sacrificios a Baal y a Asera, mientras profesaban lealtad al Dios de Abraham, y Dios los castigó severamente. Por eso se levantaron jueces, se enviaron profetas y reyes piadosos, intentaron reformar todo para llamar al pueblo de vuelta a la adoración pura y sin mancha. Pero ellos insistieron obstinadamente en sus tradiciones, en sus caminos, en sus ideas sobre cómo se debía adorar a Dios. En Amós capítulo 5 versículos 21 a 23, Dios declara a través del profeta palabras que deberían hacer temblar a todo cristiano que celebra la Navidad. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Esto es absolutamente impactante cuando uno se detiene a meditar en estas palabras. Dios está diciendo que odia las fiestas religiosas que la gente inventó por su cuenta. No se complace con ofrendas elaboradas, canciones conmovedoras y celebraciones pomposas que no han sido ordenadas por Él. Si Dios rechazó con tanta vehemencia las fiestas inventadas por Israel, su pueblo escogido, ¿por qué aceptaría la Navidad, inventada por la Roma pagana y adoptada más tarde por la Iglesia apóstata? La Iglesia primitiva no celebraba la Navidad. Los apóstoles que caminaron con Jesús no la celebraban. Los cristianos de los primeros 3 siglos de la Iglesia no celebraban esta fecha. ¿Por qué? Porque sabían que la verdadera adoración no se basa en tradiciones humanas o sentimientos nostálgicos, sino exclusivamente en la palabra revelada de Dios. Sabían que Jesús no vino a traer más fiestas judías adaptadas o rituales religiosos sofisticados, sino una nueva y revolucionaria forma de adoración en espíritu y en verdad. Sabían y entendían profundamente que lo que importa no es cuándo nació Jesús, sino lo que logró en la cruz y confirmó en la gloriosa resurrección. De hecho, nadie sabe exactamente cuándo nació Jesús. Los evangelios no registran la fecha. No es que todo lo que es no es, porque todo lo que es querido. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento no la mencionaron. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que lo supiéramos con precisión. Porque si Dios quisiera que celebráramos el nacimiento de Cristo, habría dejado meridianamente claro cuándo fue y cómo celebrarlo hasta el más mínimo detalle. Pero no lo hizo. Dejó una sola orden clara y específica: haced esto en memoria de mí. Refiriéndose exclusivamente a la Santa Cena,
el recuerdo perpetuo de su muerte expiatoria y su resurrección victoriosa, no de su nacimiento. Este es el punto central del Evangelio. Vino al mundo no para ser celebrado en su nacimiento con fiestas y regalos, sino para ser recordado eternamente por su sacrificio sustitutivo. El mensaje central del Evangelio no es que Cristo nació en Belén en un pesebre, sino que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo lo deja absolutamente claro en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. El foco del verdadero evangelio es la cruz sangrienta del Calvario, no el romántico pesebre de Belén. Es la sangre derramada, no el bebé envuelto en pañales. Cuando usted entiende esto con claridad, se da cuenta de que la Navidad desvía por completo el foco de lo que realmente importa para la salvación. Romanticiza el nacimiento y olvida convenientemente su propósito. Celebra al bebé indefenso en el pesebre, pero ignora sistemáticamente al cordero sangrante en el Calvario. Llena los ojos de lágrimas sentimentales, con belenes iluminados y música melodiosa, pero mantiene los corazones peligrosamente lejos del verdadero mensaje transformador. Cristo vino específicamente para morir, para pagar el precio infinito por el pecado humano, para resucitar en poder y gloria y ofrecer vida eterna y abundante a todo aquel que cree. Además, la Navidad crea una espiritualidad peligrosamente estacional y superficial. La gente solo se vuelve cristiana en diciembre, van a la iglesia para la misa especial, cantan villancicos emotivos y hablan de Jesús con los labios, pero solo durante esa época específica del año. Después de enero todo vuelve a la predecible normalidad, frialdad espiritual, indiferencia hacia las cosas de Dios, una vida mundana sin una transformación genuina. La Navidad se convierte en una mera catarsis emocional pasajera, no en una transformación espiritual profunda y duradera. Y Dios no quiere una emoción religiosa fugaz que dura unas pocas semanas. Él quiere corazones completamente rendidos sin reservas, vidas radicalmente transformadas por el poder del Evangelio, discípulos fieles y comprometidos todos los días del año, sin excepción. Jesús no vino a traer religiosidad muerta y rituales vacíos. Vino a traer vida abundante y transformadora. No vino a instituir nuevas festividades en el calendario religioso. Vino a cumplir la ley y los profetas perfectamente. No vino para que lo celebráramos una vez al año con pompa y circunstancia. Vino para que viviéramos plenamente para Él cada día, en cada momento, con cada aliento. En Romanos, capítulo 14, versículo 5, Pablo escribe sabiamente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Para el cristiano verdaderamente maduro en la fe, todos los días pertenecen por igual al Señor. No hay días más santos que otros en el calendario. No hay tiempos especiales privilegiados de adoración. La vida entera es una adoración continua. Y aquí está el punto crucial que no puede ser ignorado. Cuando usted observa días y fiestas religiosas que Dios no ha ordenado explícitamente en su palabra, está volviendo peligrosamente a la esclavitud religiosa de la que Cristo nos liberó con su preciosa sangre. Pablo reprendió severamente a los Gálatas precisamente por esto, en Gálatas capítulo 4 versículos 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo estaba profundamente preocupado y angustiado porque los cristianos de Galacia estaban volviendo a observar calendarios religiosos elaborados, fiestas tradicionales y rituales ceremoniales sin vida. Y lo dice claramente: esto es debilidad espiritual, esto es pobreza de alma. Esta no es la gloriosa libertad que Cristo ganó para nosotros en la cruz.
Pero alguien podría preguntar sinceramente, ¿y si no adoro la Navidad en sí misma, sino que solo uso este tiempo estratégicamente para hablar de Jesús a los no creyentes? ¿Y si para mí es solo una oportunidad providencial para evangelizar a los perdidos? Esa es una pregunta válida y merece una respuesta honesta y directa. Pensemos juntos con la mente de Cristo. ¿Un fin noble justifica medios cuestionables? ¿Podemos usar conscientemente el error para promover la verdad de Dios? ¿Encuentra Dios placer y satisfacción cuando mezclamos su santa palabra con engaños culturales y tradiciones paganas? Imagine que alguien le dice sin pudor: voy a mentir deliberadamente a la gente, pero con la buena y loable intención de llevarlos finalmente a Cristo. ¿Aceptaría usted esta estrategia evangelística? Por supuesto que no, porque una mentira, incluso disfrazada de una piadosa buena intención, sigue siendo una mentira abominable a los ojos de Dios. Y Dios es esencialmente un Dios de verdad absoluta, no de mentiras piadosas o medias verdades convenientes. De manera similar, usar una celebración que es fundamentalmente pagana en su origen y naturaleza, incluso con el propósito aparentemente noble de hablar de Jesús, sigue siendo participar conscientemente en algo que Dios no ordenó y que claramente rechaza. Y al final no está enseñando verdaderamente a la gente a seguir a Cristo en verdad e integridad, sino a seguir tradiciones humanas cuidadosamente adornadas con un barniz cristiano superficial. Jesús fue extremadamente claro y directo al confrontar a los fariseos religiosos sobre este mismo punto crítico en Mateo, capítulo 15, versículos 6 al 9, donde afirma sin rodeos: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Preste mucha atención a la palabra clave devastadora: en vano. Adoraban a Dios con aparente sinceridad, pero en vano, completamente sin provecho, porque seguían ciegamente tradiciones humanas inventadas en lugar de obedecer los mandamientos divinos revelados. Y Jesús llamó a esto hipocresía religiosa repugnante. La Navidad es exactamente eso cuando se analiza fríamente: una tradición inventada por los hombres y la Iglesia institucional apóstata, pero enseñada y defendida como si fuera doctrina sagrada revelada por Dios. Y cuando defendemos apasionadamente la Navidad, cuando insistimos obstinadamente en celebrarla, cuando decimos a otros cristianos que es importante y esencial para la fe cristiana, estamos haciendo precisamente lo que hicieron los fariseos ciegos, colocando las queridas tradiciones humanas por encima de la incómoda verdad bíblica. Y Jesús nos advierte solemnemente: esta adoración tradicional es absolutamente vana y vacía. Dios no la acepta, no se impresiona en lo más mínimo con nuestras buenas intenciones cuando están peligrosamente mezcladas con una desobediencia flagrante a su palabra. Piense también seriamente en las devastadoras consecuencias prácticas de la Navidad para la Iglesia de Cristo. Primero, divide profundamente el cuerpo de Cristo, que debería estar unido. Hay hermanos sinceros que celebran, y hay hermanos convencidos que no celebran, y en lugar de buscar humildemente la verdad juntos en la palabra inspirada, discutimos amargamente, nos juzgamos duramente unos a otros. Hemos creado muros altísimos de separación y división. Las iglesias locales se dividen trágicamente por esto. Las familias cristianas se distancian dolorosamente. Las amistades se rompen. Y catálidos se para bien. Y todo por una tradición que ni siquiera es remotamente bíblica en su origen o práctica. En segundo lugar, la Navidad crea y perpetúa cristianos peligrosamente superficiales y carnales. Personas que genuinamente piensan que ser un verdadero cristiano es solo celebrar la Navidad anualmente, dar regalos materiales generosamente, ir a la misa de gallo especial, montar un artístico Belén en casa. Creen sinceramente que están agradando tremendamente a Dios con estas prácticas religiosas, pero en la dura realidad simplemente están siguiendo rituales completamente vacíos y sin vida. No hay una transformación real del carácter.
no hay un arrepentimiento genuino por los pecados. No hay una entrega total e incondicional a Cristo como Señor absoluto. Es simplemente una religiosidad superficial y sentimental que no salva absolutamente a nadie de la condenación eterna. En tercer lugar, la Navidad destruye sistemáticamente el testimonio distintivo de la Iglesia ante el mundo perdido que la observa. Cuando el mundo secular ve a la Iglesia institucional celebrando las mismas cosas materiales que ellos celebran, consumismo desenfrenado, fiestas con alcohol, glotonería sin límites, borracheras hipócritamente disfrazadas de comunión cristiana, ¿dónde está la diferencia radical? ¿Dónde está la luz transformadora? ¿Dónde está la sal que preserva? Pablo escribió con autoridad apostólica en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Dios nos llama insistentemente a ser radicalmente diferentes, totalmente separados del sistema mundano, absolutamente santos en nuestra conducta. Pero cuando celebramos la Navidad tal como la celebra el mundo pagano, sin ninguna distinción visible, nos volvemos lamentablemente iguales a ellos, y aquí yace algo profundo que pocos cristianos se dan cuenta o admiten. La Navidad, en su esencia consumista moderna, es una celebración flagrante de la carne pecaminosa, no del espíritu regenerado. Se trata fundamentalmente de comida abundante, bebidas festivas, regalos caros, reuniones familiares superficiales, entretenimiento secular, todo muy hermoso a los ojos humanos, todo muy emocionante temporalmente. Pero, ¿dónde está Cristo genuinamente en todo esto? ¿Dónde está el mensaje confrontador de la cruz? ¿Dónde está el llamado bíblico al arrepentimiento radical? ¿Dónde está el requisito de que necesitamos morir completamente a nosotros mismos y vivir exclusivamente para Dios? Simplemente no está. La Navidad secular moderna es esencialmente una celebración humanista del hombre con solo un tema cristiano superficial pegado encima. Jesús dijo con claridad cristalina en Lucas, capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Negarse radicalmente a sí mismo, tomar la cruz del discipulado diariamente, seguir a Cristo incondicionalmente, esto no combina en absoluto con el cómodo mensaje de la Navidad moderna que dice suavemente, satisface tus deseos egoístas, compra regalos caros para impresionar, disfruta de la celebración mundana, sé feliz por un tiempo. Son mensajes completamente opuestos e irreconciliables. Uno es el evangelio verdadero y transformador, el otro es un evangelio falso, diluido y cómodo que nunca ha salvado a nadie. Pero usted podría estar pensando ahora mismo con cierta ansiedad, esto es demasiado radical. Esto inevitablemente causará serios problemas en mi familia, mi iglesia local y mi círculo social establecido. Y yo respondo con total honestidad, sí, causará problemas, sí. Habrá consecuencias relacionales. Jesús mismo profetizó esto con absoluta claridad en Mateo, capítulo 10, versículos 34 a 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El evangelio verdadero y sin diluir siempre causa una división inevitable, porque confronta valientemente el error establecido, expone sin piedad las mentiras cómodas, desafía radicalmente la tradición sagrada. Así que usted necesita tomar una decisión consciente hoy. ¿Agradará principalmente a Dios o a los hombres? ¿Seguirá fielmente la verdad bíblica o la tradición cultural? ¿Será incondicionalmente fiel a la palabra inspirada o a la cultura dominante? Simplemente no puede servir lealmente a dos señores al mismo tiempo. Es imposible caminar cómodamente por dos caminos opuestos simultáneamente.
Jesús declaró categóricamente en Mateo capítulo 6 versículo 24, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro». Y esta elección existencial debe hacerse conscientemente hoy, ahora mismo, sin más excusas convenientes. La pregunta fundamental no es si la Navidad institucional terminará globalmente o si usted podrá convencer a toda su familia extendida de que deje de celebrarla de inmediato. La pregunta apremiante es, ¿qué hará usted personalmente frente a la verdad? ¿Cómo responderá honestamente a la verdad bíblica que está escuchando claramente ahora? ¿Cerrará obstinadamente sus oídos espirituales y continuará ciegamente en la tradición cómoda? ¿O abrirá humildemente su corazón y buscará sinceramente agradar a Dios en absolutamente todo? Incluso si eso significa nadar valientemente contra la poderosa corriente cultural. Porque al final inevitable, cuando esté solo ante el trono de Dios en el juicio, Él no le preguntará si celebró fielmente la Navidad tradicional. Él preguntará tajantemente si le ha obedecido completamente. Preguntará si buscó apasionadamente la verdad. Preguntará si lo amó más que a las queridas tradiciones de los hombres. Y en ese día solemne y terrible, todas las excusas elaboradas toda la abrumadora presión social desaparecerá instantáneamente, y usted estará completamente solo ante el Dios infinitamente santo que exige adoración exclusiva en espíritu y en verdad absoluta. Y si se siente profundamente incómodo en este momento, si algo poderoso dentro de usted se resiste fuertemente a este mensaje confrontador, es extremadamente importante que entienda claramente por qué. No es porque este mensaje sea injustamente duro o innecesariamente radical. Es porque la verdad divina siempre nos perturba profundamente cuando confronta directamente lo que está firmemente arraigado dentro de nosotros. Es porque dejar ir una tradición querida duele intensamente en el corazón. Es porque admitir humildemente que hemos estado completamente equivocados durante años, quizá incluso décadas, hiere profundamente el orgullo humano. Pero esta aguda incomodidad es una señal clara de que el Espíritu Santo está trabajando activamente, empujando persistentemente su conciencia dormida, llamándolo a un nivel mucho más profundo de obediencia radical. Recuerde a la despreciada mujer samaritana a quien Jesús encontró providencialmente en el pozo de Jacob. Ella tenía una religión establecida, había honrado tradiciones ancestrales, tenía un lugar sagrado de adoración en la montaña, pero Jesús confrontó misericordiosamente todo esto sin dudarlo. En Juan capítulo 4, versículos 21 a 24, dijo revolucionariamente: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Jesús estaba diciendo claramente, no se trata de la ubicación geográfica, no se trata de la tradición religiosa, no se trata del corazón sincero, se trata de la verdad absoluta. Y la verdad liberadora es esto: Dios no necesita en absoluto la Navidad. No pidió la Navidad, no ordenó la Navidad, no le agrada genuinamente la Navidad tradicional. Lo que Él realmente quiere es todo su ser, su corazón indiviso, su obediencia incondicional, su adoración completamente pura, no contaminada por el paganismo. Él desea apasionadamente que usted lo busque fervientemente todos los días, no solo superficialmente durante el festivo diciembre. Él quiere que toda su vida sea una ofrenda viva, continua, santa y agradable a Él, exactamente como Pablo escribió, inspirado en Romanos capítulo 12, versículo 1. No una vez al año ritualmente, sino continuamente sin cesar. Piense detenidamente en el patriarca Abraham, el padre de la fe. Dios le pidió que hiciera algo extremadamente difícil y humanamente imposible: sacrificar a su amado hijo Isaac en el altar. Todo en Abraham, como padre amoroso, se resistía naturalmente a esta orden impactante. Su corazón paternal, sus emociones naturales, su lógica humana impecable, pero obedeció sin cuestionar. ¿Por qué? ¡Qué vano! Porque amaba a Dios profundamente, mucho más de lo que amaba su propio entendimiento limitado.
confiaba en él completamente, y Dios lo llamó honorablemente su amigo cercano. Hebreos capítulo 11, versículo 10, revela que Abraham esperaba la ciudad celestial que tiene fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. No se aferró egoístamente a lo que era meramente terrenal y temporal. Buscó incansablemente aquello que era genuinamente celestial. De manera similar, renunciar valientemente a la Navidad es un acto profundo de fe genuina. Es decir, con convicción: Señor soberano, confío en ti infinitamente más que en mis cómodas tradiciones. Te obedezco fielmente incluso cuando me cuesta algo precioso. Elijo deliberadamente la verdad bíblica, incluso cuando es socialmente impopular y culturalmente rechazada. Y cuando usted toma esa difícil decisión, cuando se rinde completamente a la voluntad soberana de Dios sin reservas, algo poderosamente sobrenatural sucede en su vida. Experimenta una libertad espiritual que nunca antes había tenido, siente una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque finalmente ya no está dolorosamente atrapado en rituales vacíos y sin vida, sino que vive vibrantemente en una relación verdadera e íntima con el Dios eternamente vivo. Pero permítame ser absolutamente claro en una cosa crítica: esto no se trata de un legalismo religioso sofocante. No se trata de crear una nueva lista elaborada de reglas farisaicas, no se trata de juzgar arrogantemente a quienes eligen celebrar la Navidad. Pablo fue perfectamente claro en Romanos capítulo 14 que cada creyente individual debe estar plenamente convencido en su propia mente ante Dios. Pero esta genuina libertad cristiana no es una licencia para la ignorancia deliberada, no es una excusa conveniente para permanecer cómodamente en el error cuando la verdad ha sido claramente revelada. Una vez que conoce plenamente la verdad bíblica, es eternamente responsable de ella ante Dios, y fingir no haber visto, no haber oído claramente, no haber entendido perfectamente, no lo liberará de la solemne responsabilidad ante el tribunal de Cristo. Piense seriamente también en sus hijos. Si Dios se los ha confiado, ¿qué legado espiritual duradero les está dejando conscientemente? ¿Les está enseñando a seguir ciegamente las tradiciones humanas o a buscar apasionadamente la verdad de Dios? ¿Los está criando para complacer constantemente a la gente o para complacer exclusivamente a Dios? ¿Les está mostrando claramente que la palabra de Dios es la autoridad final absoluta o que podemos hacer convenientemente lo que creemos que es mejor? Las decisiones que toma hoy moldean profundamente la fe de la próxima generación, y será solemnemente responsable de ello en el tribunal de Cristo. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios ordenó explícitamente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La responsabilidad sagrada de enseñar la verdad bíblica a sus hijos es exclusivamente suya, no es principalmente de la iglesia local, no es principalmente de la escuela dominical, es su responsabilidad personal e intransferible. Y cuando enseña tradiciones humanas vacías en lugar de la sólida verdad bíblica, cuando perpetúa conscientemente el engaño histórico de la Navidad, está fallando lamentablemente en esta sagrada responsabilidad ante Dios. Hay un principio espiritual profundamente importante que debe entenderse claramente aquí. Dios no comparte su gloria divina con absolutamente nadie. En Isaías capítulo 42, versículo 8, declara solemnemente: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando celebramos la Navidad tradicional, estamos dando a una festividad fundamentalmente pagana, a meras tradiciones humanas, a un sistema comercial corrupto, una porción significativa de la gloria que pertenece exclusivamente a Dios. Estamos diciendo implícitamente que estas cosas son importantes para la verdadera adoración, cuando Dios nunca dijo que fueran necesarias. Esto es una idolatría extremadamente sutil y peligrosa. No se trata de adorar imágenes obvias de madera y piedra, sino de adorar reverentemente conceptos, tradiciones, sentimientos.
es colocar deliberadamente algo entre usted y Dios, es tener algo establecido en su vida espiritual que no provino originalmente de Dios, pero que usted insiste obstinadamente en mantener porque le brinda consuelo emocional, porque absolutamente todos lo hacen, porque siempre ha sido así en la familia. Pero Dios quiere exclusividad total, quiere ser el único en el trono de su corazón. No acepta rivales, incluso si esos rivales vienen hilarantemente disfrazados de inocentes celebraciones cristianas. Considere al joven rey Josías y sus reformas radicales cuando descubrió providencialmente el libro de la ley que se había perdido trágicamente, cuando leyó atentamente la palabra de Dios y se dio cuenta dolorosamente de cuán peligrosamente se había desviado Judá, actuó de inmediato. En Segundo de Reyes capítulo 23 leemos en detalle que hizo una reforma espiritual radical y completa. Destruyó por completo todos los altares paganos dispersos, eliminó sistemáticamente todos los ídolos detestables, hizo pedazos las imágenes abominables, profanó los lugares altos contaminados y expulsó a los sacerdotes falsos y corruptos. No hizo concesiones políticas, no dijo diplomáticamente: bueno, estas cosas ya están profundamente arraigadas en nuestra cultura, mantengámoslas con un nuevo significado cristianizado. Absolutamente no. Erradicó sin piedad todo lo que era contrario a la palabra revelada de Dios. Y el versículo 25 lo alaba: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. No negoció diplomáticamente con la tradición establecida, no hizo tratos políticos con la cultura dominante, se volvió completamente a Dios, sin reservas, y Dios lo honró tremendamente. Por lo tanto, este es precisamente el tipo de entrega total que Dios está buscando desesperadamente hoy. No una fe tibia que acepta pasivamente todo, no una espiritualidad complaciente que no molesta a absolutamente nadie, sino una devoción ferviente que dice audazmente: Señor, quiero agradarte por encima de absolutamente todo. No importa el costo personal. No importa lo que la gente piense negativamente, elijo definitivamente la verdad. Y cuando usted vive con tanta pasión, cuando toma decisiones difíciles por puro amor a Dios, Él honra su fe. Pero seamos brutalmente honestos. La mayoría de los cristianos de hoy no quieren pagar ese alto precio. Quieren una fe cómoda y conveniente. Quieren una religión que no perturbe sus vidas establecidas. Quieren a Jesús en sus corazones, pero también quieren sus queridas tradiciones. Quieren el cielo eventualmente, pero también quieren el mundo ahora. Y Jesús llamó a esto intentar servir a dos señores simultáneamente. Dijo que es absolutamente imposible. Inevitablemente amará a uno y odiará al otro. Simplemente no es posible sentarse cómodamente en la valla. En Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, Jesús le dice severamente a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras extremadamente duras, palabras aterradoras. Jesús está diciendo que prefiere que seas completamente frío, completamente distante de Él, en lugar de esta religiosidad tibia que ni lo honra verdaderamente ni lo deshonra por completo, porque la tibieza espiritual es absolutamente repulsiva para Él. Y para muchos creyentes, la Navidad tradicional es exactamente eso. Una triste expresión de fe tibia. Se trata de hacer lo suficiente para sentirse cristiano, pero no lo suficiente para molestar a nadie. Es cantar sentimentalmente sobre una noche de paz, pero no vivir en santidad práctica. Es montar un Belén decorativo, pero no llevar la cruz diariamente. Es celebrar superficialmente el nacimiento de Cristo, pero no morir radicalmente a uno mismo. Es religiosidad sin transformación genuina, una apariencia de piedad sin su poder. Pero Dios lo está llamando hoy a algo infinitamente mayor. Lo está llamando a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, a ser alguien que lo busca apasionadamente en espíritu y verdad absoluta.
a ser alguien que no se conforma pasivamente a este mundo, sino que es constantemente transformado por una profunda renovación de la mente. Y esta transformación radical comienza cuando usted decide irrevocablemente que la palabra de Dios es infinitamente más importante que cualquier querida tradición humana. Ahora permítame abordar una objeción común que siempre surge. Pero no puedo transformar la Navidad en algo genuinamente bueno. ¿No puedo redimirla espiritualmente? La respuesta bíblica es no. No puede redimir lo que Dios no ha ordenado originalmente. No puede santificar lo que nació en el pecado y el paganismo. Y así como no puede convertir una mentira en verdad simplemente cambiando su intención, no puede transformar una celebración fundamentalmente pagana en una verdadera adoración cristiana simplemente cambiando superficialmente el enfoque. Dios no necesita que usted redima la Navidad. Él ya ha provisto abundantemente todo lo necesario para una adoración verdadera y aceptable. Dio su palabra inspirada, dio su Espíritu Santo, dio la Iglesia, estableció principios claros de cómo debemos adorarlo aceptablemente. Y en ninguna parte dijo: tomen de las fiestas paganas y conviértanlas. Por el contrario, dijo repetidamente: salid de en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y mire la trágica ironía: la Iglesia institucional gasta tanto tiempo valioso y una energía tremenda tratando desesperadamente de cristianizar la Navidad, pero ignora convenientemente los mandamientos claros de Dios. ¿Cuántas iglesias celebran la Navidad con elaborada pompa y circunstancia, pero no practican la disciplina bíblica? ¿Cuántas personas organizan grandes y costosos eventos navideños, pero descuidan la oración ferviente y el ayuno sacrificial? ¿Cuántos gastan fortunas en llamativas decoraciones navideñas, pero no cuidan adecuadamente a los pobres y a las viudas? Las prioridades están completamente invertidas. Santiago, capítulo 1, versículo 27, declara: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión que Dios acepta genuinamente. No fiestas elaboradas y costosas, no tradiciones llamativas y vacías, sino compasión genuina por los necesitados y verdadera santidad separada del mundo. Y la Navidad, tal como la practica la mayoría de la gente hoy, no promueve absolutamente ninguna de estas cosas. Piense seriamente en cuánto dinero se desperdicia en Navidad. Miles de millones de dólares gastados en regalos innecesarios, decoraciones superfluas, fiestas excesivas. Mientras tanto, millones de personas pasan hambre cada día. Millones no tienen acceso al Evangelio Salvador. Millones viven en una oscuridad espiritual eterna. Imagine si todo ese dinero se invirtiera en la obra de Dios. Imagine cuántas vidas podrían ser transformadas por el Evangelio, cuántas iglesias podrían plantarse, cuántos misioneros podrían enviarse. Pero no, desperdiciamos irresponsablemente el dinero en contradicciones vacías mientras la mies se pierde por falta de obreros. Jesús dijo en Mateo, capítulo 9, versículo 37: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mientras tanto, la Iglesia juega a la Navidad, juega a ser cristiana una vez al año, juega a la adoración mientras ignora la Gran Comisión. Es una tragedia espiritual de proporciones gigantescas, pero usted puede ser diferente. Puede elegir usar su tiempo, su dinero, su energía para lo que realmente importa eternamente. En lugar de gastar en regalos innecesarios, invierta en el reino de Dios. En lugar de decorar su casa con símbolos paganos, llénela con la presencia de Dios a través de la oración ferviente y la lectura diaria de la Biblia. En lugar de reunirse solo para comer y beber, reúnase para buscar a Dios, para edificarse mutuamente en la fe, para planificar cómo alcanzar a los perdidos, y cuando su familia le pregunte por qué no celebra la Navidad, tiene una oportunidad de oro para compartir la verdad con amor. No necesita ser arrogante ni sentencioso.
Simplemente puede decir, estudié la palabra de Dios y descubrí que la Navidad no tiene origen bíblico. Como cristiano quiero agradar a Dios en todo y por eso elegí no participar en esta celebración. Pero mi amor por ustedes no ha cambiado. Mi devoción a Cristo solo ha aumentado. Algunos entenderán, otros criticarán, pero usted no es responsable de su reacción, solo es responsable de su obediencia. Y cuando obedece a Dios, cuando elige la verdad, incluso a costa de las relaciones, Dios tiene una manera especial de honrar eso. Él puede abrir puertas que estaban cerradas, puede restaurar relaciones de maneras inesperadas, puede usar su testimonio para tocar corazones que nunca imaginó. También hay otro aspecto importante, la cuestión de la conciencia. Pablo escribió extensamente sobre esto en Romanos capítulo 14. Dice que cada persona debe estar plenamente convencida en su propia mente. Si usted celebra la Navidad y su conciencia no lo acusa, Pablo le diría que dé gracias a Dios. Pero si su conciencia está siendo molestada, si siente que algo no está bien, no puede ignorarlo, necesita obedecer a su conciencia. Y aquí está el punto. Una vez que escucha la verdad, su conciencia se activa. Ya no puede alegar ignorancia. Romanos, capítulo 14, versículo 23, dice, «Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe». En otras palabras, si tiene dudas sobre celebrar la Navidad, si algo dentro de usted lo cuestiona, entonces para usted es pecado seguir celebrando, porque no está actuando con fe, sino en contra de su conciencia. Violar su conciencia repetidamente la cauteriza. Pablo habló en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, sobre personas con la conciencia cauterizada, cuando ignora repetidamente la voz de Dios en su espíritu, cuando elige la tradición sobre la convicción, cuando silencia al Espíritu Santo para complacer a la gente, su conciencia se vuelve cada vez más insensible y un día puede que ya no escuche claramente la voz de Dios. Por eso es tan importante que responda ahora. No espere, no posponga, no diga, lo pensaré más tarde. Porque cuanto más espere, más difícil se vuelve obedecer. Cuanto más lo posponga, más se endurece su conciencia. Y no quiere llegar al punto en que ya no pueda distinguir la voz de Dios del ruido del mundo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Cómo vivimos esta verdad de manera práctica, sin caer en el legalismo o la arrogancia espiritual? La respuesta radica en enfocarse, no en lo que hemos dejado atrás, sino en lo que hemos abrazado. No se trata de sacar la Navidad de su vida y dejar un vacío. Se trata de reemplazar la tradición vacía con la realidad viva de Cristo. Cuando deja de celebrar la Navidad, no está perdiendo nada de valor. Está ganando libertad. Libertad para adorar a Dios todos los días con la misma intensidad. Libertad para no ser esclavo de un calendario religioso. Libertad para invertir su tiempo y recursos en lo que realmente tiene valor eterno. Libertad para enseñar a sus hijos a buscar a Dios basándose en la verdad, no en cuentos de hadas cristianizados. Pablo escribió en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Cristo nos liberó de la esclavitud religiosa. Nos liberó de tener que observar días, meses, fiestas y años. Nos dio acceso directo al Padre, sin mediadores, sin rituales vacíos, sin tradiciones humanas. Y cuando celebramos la Navidad, estamos volviendo a la servidumbre. Estamos colocando un yugo sobre nuestros hombros que Cristo ya ha quitado. Pero la libertad no es una licencia para hacer lo que queramos, es libertad para hacer lo que debemos. Es la libertad de obedecer a Dios de corazón, no por obligación externa. Es la libertad de vivir cada día como un acto de adoración a Él, no solo una vez al año. Y esta vida de adoración continua es mucho más rica, mucho más profunda, mucho más satisfactoria de lo que cualquier celebración estacional podría ser. Imagine despertarse cada día con el propósito de glorificar a Dios. No porque sea Navidad, no porque sea domingo, sino porque Él es digno, porque lo amó, porque lo salvó,
porque tiene un propósito para su vida. Esta es la adoración que Dios busca. Esta es la verdadera vida cristiana, no basada en eventos, sino en relaciones, no basada en emociones fugaces, sino en un compromiso firme. Y cuando vive así, algo extraordinario sucede. Comienza a ver a Dios en todo. Comienza a experimentar su presencia constantemente. No necesita esperar a la Navidad para sentirse espiritual. No necesita una fecha especial para buscar fervientemente a Dios. Cada día se convierte en una oportunidad para crecer, para servir, para amar, para adorar de verdad. Esto no significa que no enfrentará desafíos. Habrá momentos difíciles, especialmente cuando llegue diciembre y todos a su alrededor estén celebrando. Se sentirá solo, a veces será cuestionado, quizá incluso ridiculizado. Pero recuerde las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ser diferente tiene un precio. Ser fiel a Dios tiene un costo, pero también tiene una recompensa que supera infinitamente cualquier sacrificio temporal. La recompensa de una conciencia limpia, la recompensa de saber que agradó a Dios, la recompensa de una fe genuina que no se doblega ante las presiones del mundo, y sobre todo la recompensa de escuchar a Jesús decir un día: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Ahora quiero concluir con un llamado directo a su corazón. Hoy, en este momento, se enfrenta a una elección. No es una elección pequeña o insignificante. Es una elección que definirá el curso de su vida espiritual, determinará si es un seguidor de tradiciones o un seguidor de Cristo. Si se guía por la cultura o por la verdad, si complace a los hombres o a Dios. Hoy, toda la influencia de las tradiciones religiosas vacías que no vinieron de Dios se rompe sobre su vida. Hoy recibe discernimiento espiritual para distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Hoy es liberado de la presión de complacer a la gente y fortalecido para complacer solo al Señor. Usted es un adorador en espíritu. Fue llamado a ser diferente, apartado, santo. Fue elegido para ser una luz en la oscuridad, no para conformarse a ella. Dios no lo llamó a una vida ordinaria, lo llamó a algo extraordinario, a ser como Josías, que se volvió a Dios con todo su corazón, a ser como Daniel, que no se contaminó con las delicias del rey, a ser como Pablo, que consideró todo como pérdida para ganar a Cristo. Ha sido llamado a ser radical en su obediencia, apasionado en su búsqueda, inquebrantable en su fe verdadera. Y hoy, ahora, usted declara esto sobre su vida. Declara que la palabra de Dios es su autoridad final. Declara que ya no seguirá tradiciones que Dios no ha ordenado. Declara que toda su vida es un acto continuo de adoración, no limitado a fechas o rituales específicos. Y se levanta como alguien que conoce la verdad, y la verdad lo ha hecho completamente libre. Recuerde las palabras de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios plantó una semilla de verdad y completará esta obra. Lo fortalecerá, lo guiará, lo sostendrá en cada paso del camino, incluso cuando vengan las tormentas, incluso cuando surja la oposición. La verdad puede ser rechazada, pero nunca derrotada. Puede ser ignorada, pero nunca borrada. Puede ser perseguida, pero nunca destruida. Y usted, que ahora conoce la verdad sobre la Navidad, tiene una responsabilidad sagrada, no de forzarla a otros, sino de vivirla con integridad, no de juzgar a los que aún no han visto, sino de ser un ejemplo para los que observan, no de exaltarse en el conocimiento, sino de humillarse en la obediencia fiel. Y cuando llegue la tentación de volver atrás, cuando la presión familiar apriete, cuando la soledad de diciembre pese mucho, recuerde quién es usted en Cristo.
Ya no es un esclavo de las tradiciones humanas, ya no es un prisionero de la aprobación social, ya no es un prisionero del miedo a lo que otros pensarán. Usted es un hijo del Dios Altísimo, es un templo del Espíritu Santo, es un templo del Espíritu Santo, es un embajador de Cristo, es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Levántese y camine en lo que Dios ya ha declarado sobre su vida con confianza y autoridad espiritual. Es más que un vencedor por medio de aquel que nos amó. Es un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es un ciudadano del cielo, no de esta tierra pasajera, y como tal no permite que nada impuro, nada que no sea de Dios, nada que no se origine en su palabra revelada, ocupe espacio en su sagrada adoración. Sea valiente en la verdad, sea fiel en la obediencia, sea inquebrantable en la convicción, y observe a Dios hacer maravillas en su vida que ni siquiera puede imaginar. La verdad lo ha hecho libre. Ahora viva en esta gloriosa libertad para la gloria exclusiva de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.